El mundo nos enseñó que la grandeza se mide por cuánto poder tienes. ¿Cuántas personas te obedecen? ¿Cuántos recursos controlas? Que llegar arriba significa que otros queden abajo. Que el éxito se construye escalando por encima de los demás. Y durante siglos, esa idea ha llenado el corazón humano de una ambición que destruye familias, rompe amistades, corroe instituciones, y deja a las personas más exitosas del mundo profundamente solas en la cima. Pero Jesús llega hoy con una idea que sacude todo eso desde la raíz. Una idea tan radical, tan contraria a la lógica del mundo, que 2000 años después todavía nos cuesta de verdad asimilarla. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Hoy es miércoles, 27 de mayo de 2026. Y meditaremos juntos el Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículos 32 al 45. Hoy también la Iglesia recuerda al beato Andrés Franchi, un obispo del siglo XIV que renunció voluntariamente a su cargo para abrazar la pobreza y el servicio, y cuya vida es uno de los testimonios más hermosos de que el camino de Jesús no es solo una enseñanza, sino una forma real de vivir. El mensaje de hoy tiene el poder de cambiar la manera en que ves tu vida, tu trabajo, tus relaciones y el lugar que ocupas en el mundo. Escucha con el corazón abierto la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que lo seguían tenían miedo. Jesús tomó aparte a los 12, y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Ellos le dijeron: Sí podemos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber, ¿lo beberéis? Y el bautismo con que yo seré bautizado, ¿lo recibiréis? Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Al oír esto, los otros 10 se indignaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero entre vosotros no ha de ser así. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el esclavo de todos. Porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Para entender todo el peso de este pasaje, necesitamos ponernos en el camino con los discípulos. No es un momento cualquiera. Jesús acaba de anunciarles por tercera vez, con una claridad que no deja margen para la interpretación, lo que va a pasar cuando lleguen a Jerusalén. Entrega, condena, burlas, azotes, muerte y resurrección al tercer día. Es un anuncio que debería haberlos dejado en silencio, que debería haberlos sacudido hasta el fondo, que debería haber despertado en ellos la pregunta más urgente del momento: ¿cómo podemos acompañarte en esto, Señor? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Pero no. 2 de ellos, Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, los que habían estado con Jesús en el monte Tabor y habían visto la transfiguración, los que formaban parte del círculo más íntimo, se acercan a Jesús y le hacen la petición más sorprendente del Evangelio. Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús acaba de hablarles de su muerte.
Y ellos le preguntan por los asientos de honor en el banquete del triunfo. Podría sonar a una insensibilidad casi incomprensible. Pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿no reconocemos algo de eso en nuestra propia vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado un llamado a algo grande, a algo que requiere entrega y renuncia, y en lugar de responder a ese llamado hemos empezado a calcular que vamos a ganar? ¿Cuántas veces hemos puesto condiciones al amor? ¿Cuántas veces hemos servido no por el bien del otro sino por el reconocimiento que esperábamos recibir? Santiago y Juan no son villanos de esta historia. Son seres humanos con las mismas contradicciones que todos llevamos dentro. Creyentes auténticos con ambiciones auténticas. Seguidores sinceros de Jesús que todavía no habían entendido del todo qué significaba seguirlo. Y la respuesta de Jesús es extraordinaria en su paciencia. No los regaña. No los expulsa del grupo. No los avergüenza públicamente. Les hace una pregunta. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? El cáliz era en la tradición judía una imagen bien conocida. El cáliz del sufrimiento. El cáliz de la prueba más extrema. Y el bautismo al que Jesús se refiere no es el bautismo de agua. Es el bautismo del fuego, de la inmersión total en el dolor y en la muerte. Jesús les está preguntando, ¿están dispuestos a pagar el precio real de la grandeza que piden? Y ellos dicen que sí. Sí podemos. Y Jesús no los contradice. Les dice, el cáliz lo beberéis. Y la historia lo confirma. Santiago murió decapitado, el primero de los apóstoles en dar su vida por Jesús. Juan vivió hasta una edad avanzada, pero cargó el peso del exilio, de la persecución, de ver morir a todos sus hermanos. Bebieron el cáliz. Aunque en ese momento todavía no lo sabían del todo. Pero los otros 10 discípulos estaban oyendo la conversación. Y el texto dice con una honestidad que nos hace sonreír, se indignaron con Santiago y Juan. No porque la petición fuera incorrecta, sino porque ellos no la habían hecho primero. La indignación no era moral. Era competencia pura. ¿Cómo se atrevieron a adelantarse? Y aquí Jesús reúne a los 12 y les da la enseñanza central de todo este pasaje. Una enseñanza que no solo era para ellos. Es para cada persona que ha querido alguna vez construir algo que dure, liderar con autoridad real, dejar una huella genuina en el mundo. Sabéis que los que son reconocidos como jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Jesús no está describiendo una situación excepcional. Está describiendo el modelo de liderazgo dominante en toda la historia humana. El poderoso usa su posición para extraer, para acumular, para ser servido, para que los demás trabajen en función de sus necesidades y sus caprichos. Es un modelo que conocemos bien. Lo vemos en gobiernos, en empresas, en familias, en iglesias incluso. El que llega arriba exige que los de abajo sirvan a sus intereses. Y Jesús dice, entre vosotros no ha de ser así. No dice, entre vosotros debería ser diferente idealmente. No dice, sería bonito que entre vosotros las cosas funcionaran de otra manera. Dice, no ha de ser así. Es una declaración de principio fundacional. La comunidad de Jesús funciona con una lógica completamente distinta a la lógica del mundo. No porque sea ingenua. No porque ignore la realidad del poder. Sino porque ha descubierto una forma de poder más profunda, más duradera, más transformadora que ninguna otra. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el esclavo de todos. En el mundo antiguo, estas palabras eran todavía más radicales de lo que nos parecen hoy. El esclavo era la persona de menor dignidad social posible. No tenía derechos. No tenía voz. Existía para servir a otros. Y Jesús está diciendo, esa es la imagen de la grandeza en el reino de Dios. El que quiere ser primero en mi comunidad tiene que estar dispuesto a ocupar el último lugar en el sistema de valores del mundo. Y para que no quede ninguna duda de que esto no es solo una enseñanza abstracta, Jesús termina señalándose a sí mismo. Tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. No habla de teoría. Habla de lo que él mismo está haciendo.
El camino que está subiendo hacia Jerusalén no es el camino de un rey que va a reclamar su trono con ejércitos y poder. Es el camino de un siervo que va a dar todo lo que tiene para liberar a quienes no pueden liberarse solos. La grandeza de Jesús no se demuestra en la cruz a pesar de la cruz. Se demuestra en la cruz precisamente porque la cruz es el acto de servicio más radical de toda la historia humana. Dar la propia vida no por quien lo merece, no por quien te lo va a agradecer, no porque vayas a recibir algo a cambio, sino simplemente porque el otro lo necesita y tú lo amas. Pienso en el beato Andrés Franchi, cuya memoria celebra hoy la Iglesia. Era obispo de Pistoia, en Italia, en el siglo XIV. Un hombre que tenía posición, autoridad, recursos, reconocimiento. Todo lo que el modelo de liderazgo del mundo consideraría éxito. Y lo dejó. Renunció voluntariamente a su cargo episcopal para ingresar en la orden franciscana y vivir en pobreza, oración y servicio a los más pobres. El mundo habría dicho que bajó, que retrocedió, que fracasó. La Iglesia dice que fue grande. Y la razón es exactamente la que Jesús explica en el Evangelio de hoy. ¿Y cómo se aplica todo esto a tu vida concreta, en este miércoles que estás viviendo? Quizás no eres obispo ni líder de nada grande. Pero tienes espacios de influencia. En tu familia, en tu trabajo, en tu círculo de amigos. En esos espacios, ¿cuál es tu modelo de grandeza? ¿Buscas ser servido o buscas servir? ¿Usas tu posición para extraer o para dar? ¿Las personas a tu alrededor salen de ti fortalecidas o agotadas? El servicio del que habla Jesús no es sumisión sin valor. No es dejarse pisotear. No es renunciar a la propia dignidad. Es elegir conscientemente poner el bien del otro por encima del propio beneficio inmediato. Es usar el poder que tienes, cualquier poder, para construir y no para destruir, para levantar y no para aplastar, para dar y no solo para acumular. Y hay algo más en este Evangelio que quiero que te lleves hoy. Jesús dice que vino a dar su vida como rescate por muchos. La palabra rescate en el texto original implica una liberación. Alguien estaba cautivo, en deuda, sin salida. Y Jesús pagó el precio de esa liberación. No porque lo debiéramos. No porque lo mereciéramos. Sino porque así es como funciona el amor real. El amor real no espera que el otro esté en condiciones de corresponder. El amor real actúa desde la libertad de quien no necesita nada del otro para amar. Ese es el modelo de grandeza que Jesús propone. Y es el más difícil y el más hermoso que existe. Señor, gracias por la palabra de hoy. Gracias porque nos mostraste con tu propia vida lo que significa la grandeza verdadera. Perdóname por las veces en que busqué los primeros puestos, en que usé mi posición para ser servido en lugar de servir, en que puse mi ego por encima del bien de los demás. Hoy te pido la gracia de un corazón de siervo. No de uno que sirve por miedo o por obligación, sino de uno que sirve porque te ha visto servir a ti y quiere parecerse a ti. Dame la valentía de ocupar el último lugar cuando haga falta. Dame la generosidad de dar sin calcular lo que recibiré a cambio. Y dame la sabiduría para entender que en tu reino, el que sirve es el que reina. Que así sea. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que esté en una posición de liderazgo y que necesite escuchar hoy estas palabras de Jesús. A veces el mensaje correcto llega en el momento exacto a través de las manos de otra persona. Mañana tenemos un nuevo evangelio esperándote aquí en Palabras del Alma. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana. Hay una imagen que me ayuda a entender esta paradoja del servicio como grandeza. Piensa en un árbol grande, de esos que dan sombra generosa, que tienen raíces profundas, que resisten el viento porque han crecido hacia abajo tanto como hacia arriba. Ese árbol no le pide nada a la tierra. No exige que el sol lo ilumine primero antes de dar sus frutos. No condiciona su sombra a que alguien se lo agradezca. Simplemente da. Da sombra al que descansa bajo él. Da oxígeno al aire que todos respiran. Da raíces que sostienen la tierra a su alrededor. Y mientras más grande es el árbol, más da. No menos. La grandeza del árbol se mide exactamente por la generosidad de lo que ofrece, no por lo que acumula para sí mismo. Esa es la imagen del liderazgo que Jesús propone. El grande no es el que más tiene sino el que más da. El primero no es el que más poder acumula sino el que más poder entrega al servicio de los otros.
Es un modelo que va completamente contra el instinto de supervivencia que el mundo nos enseña desde pequeños. Desde niños nos enseñan a competir, a ganar, a llegar primero, a no quedarnos atrás. Y hay algo valioso en esa enseñanza. El esfuerzo importa. La excelencia importa. El deseo de mejorar importa. Pero Jesús está hablando de algo diferente. Está hablando de para qué usas lo que logras. Si lo usas para elevarte sobre los demás o para elevar a los demás contigo. Pienso en las personas que más han marcado tu vida. Apuesto que cuando piensas en ellas reconoces el mismo patrón. No fueron las más poderosas. No fueron las que tenían los cargos más importantes ni los títulos más impresionantes. Fueron las que se detuvieron cuando tenían prisa para escucharte. Las que usaron lo que sabían para enseñarte sin hacerte sentir ignorante. Las que tenían más que tú y eligieron compartir en lugar de presumir. Las que podrían haberse aprovechado de su posición y no lo hicieron. Esas personas te cambiaron. Y te cambiaron precisamente porque eligieron servir cuando podían haber optado por ser servidas. Eso es lo que Jesús llama grandeza. Y esa es la grandeza que deja huella real en el mundo. No la que construye monumentos a su propio nombre. La que construye personas. La que deja a otros más capaces, más libres, más amados de lo que los encontró. Y hay algo más en este pasaje que vale la pena notar. Antes de dar la enseñanza sobre el servicio, Jesús les había anunciado por tercera vez su pasión. Los discípulos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. Jesús iba delante de ellos. Eso es una imagen poderosa. El que va a sufrir más va delante. El que va a cargar el mayor peso camina primero. No empuja a los demás desde atrás. No manda desde la distancia segura. Va adelante. Y eso es liderazgo de servicio en su expresión más radical. No pedirle a nadie que cargue lo que tú no estás dispuesto a cargar primero. Cuando en tu vida tienes que pedirle a alguien que haga algo difícil, que acepte un sacrificio, que atraviese una prueba, la pregunta que este evangelio te hace es: ¿estás dispuesto a ir delante? ¿A cargar tu parte primero? A pedir lo que tú mismo estás haciendo, no lo que tú quieres que otros hagan mientras tú te quedas cómodo. Ese es el estándar de Jesús. Y es alto. Es honestamente muy alto. Pero también es el único que produce confianza real, lealtad real, transformación real en las personas que nos rodean. Quiero también hablarte de algo que este evangelio nos revela sobre la naturaleza del poder en general, porque creo que es una de las enseñanzas más urgentes para el mundo en que vivimos. Jesús no está condenando la autoridad. No está diciendo que no deben existir líderes, estructuras, jerarquías. Lo que está cuestionando es la motivación detrás del liderazgo y la manera en que se ejerce. El problema con Santiago y Juan no era querer ocupar un lugar importante. El problema era querer ese lugar por lo que les daría a ellos, sin considerar que implicaba ese lugar en términos de responsabilidad y servicio a los demás. Hay una diferencia enorme entre una persona que busca poder para servir mejor y una persona que busca poder para ser servida. Y esa diferencia, aunque a veces es difícil de ver desde fuera, siempre se nota con el tiempo. El que sirve desde el poder construye. El que se sirve del poder destruye. Y la historia está llena de ejemplos de ambos. De líderes que usaron su posición para elevar a los que estaban bajo su responsabilidad, y de líderes que usaron su posición para extraer de ellos hasta agotarlos. Jesús nos invita hoy a revisar con honestidad los lugares de liderazgo que ocupamos. En tu hogar, ¿eres un padre o una madre que sirve a su familia o que exige ser servido? En tu trabajo, ¿eres alguien que usa su experiencia para desarrollar a los que saben menos o para mantener una ventaja sobre ellos? En tu comunidad de fe, ¿participas para dar o para recibir reconocimiento? Estas preguntas no son para juzgarte. Son para orientarte. Para ayudarte a calibrar la dirección de tu vida a la luz de lo que Jesús propone hoy. Porque la buena noticia de este evangelio no es solo que el servicio es el modelo correcto. La buena noticia es que el servicio libera. El que no necesita ser el primero está libre de la ansiedad de perder su posición. El que no depende del reconocimiento ajeno está libre de la angustia de no ser visto. El que sirve sin calcular está libre de la amargura de quien da esperando recibir y no recibe. Hay una libertad profunda en el corazón del siervo. Una libertad que el que solo busca ser servido nunca va a conocer. Y esa libertad es, en el fondo, una forma de la vida eterna que empieza ya, aquí,
en este mundo, antes de llegar a la otra orilla. Y si hoy estás en un momento de tu vida en que sientes que has servido mucho y no has recibido el reconocimiento que esperabas, que has dado sin que nadie lo vea, que has ocupado los últimos lugares mientras otros ocupaban los primeros, escucha esto, Jesús no te está pidiendo que te resignes a la invisibilidad. Te está diciendo que la visibilidad que importa es la de Dios. Y Dios ve exactamente lo que el mundo no ve. El servicio silencioso, la entrega sin aplausos, el amor que no busca ser fotografiado, todo eso tiene un peso eterno en el reino de Dios que ninguna métrica humana puede medir. El Evangelio de hoy y el de ayer se complementan de una manera hermosa. Ayer Jesús le decía a Pedro que nadie que lo deja todo por el Evangelio queda sin recompensa. Hoy le dice a Santiago y a Juan que la grandeza no se pide, se vive. Que el camino al primer lugar pasa por el último lugar. Que la corona no se hereda por ambición sino que se recibe por servicio. Son dos caras de la misma moneda. Dios ve tu entrega y la recompensa. Y el camino de esa entrega es el servicio.